Están las películas que te entretienen, las películas que te impresionan y también las películas que se quedan contigo durante varios días. The Lovely Bones, estrenada en el año 2009 y dirigida por el increíble Peter Jackson, es una de esas películas sin duda alguna. Una historia sobre una niña asesinada, una familia rota, un asesino invisible y un más allá tan bello como también horripilante. Una película que la verdad yo me la puse por ver en su momento, la vi que estaba anunciada en el cine y demás, ¿no? Era un poco pequeño también. Tampoco prestaba mucha atención a ese tipo de películas. Sí que es verdad que cuando decidí darle una oportunidad me dejó el cuerpo removido. O sea, es una película que si la prestas toda la atención que necesita, la acompañas en el viaje, te marca de por vida, yo creo. Una película que he de decir que no me volví a ver hasta este momento que he hecho la retrocrítica, ¿de acuerdo? Porque para hacer la retrocrítica tengo que ver la película otra vez, ¿no? O sea, para que veáis y entendáis todo lo que me conmovió, todo lo que me emocionó en su momento y todo lo que me partió en su día, que no he podido volver a verla, sinceramente, al igual que me pasa también con La Pasión de Cristo, ¿no? Son, yo creo, dos de las películas de la historia del cine que no puedo volver a ver, ¿no? Lo paso realmente mal en muchas escenas, ¿no? La Pasión de Cristo prácticamente toda la película lo paso mal, ¿no? Pero en The Lovely Bones tiene ese algo especial que te marca de por vida. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo voy a contar todo sin ningún tipo de spoiler, por si acaso no has visto la película o lo que sea. Antes de comenzar, déjate un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Para entender The Lovely Bones hay que entender precisamente a su director, ¿no? A Peter Jackson en aquella época, en el año 2009. Peter Jackson venía de revolucionar el cine fantástico, de ganar Oscars y dominar los efectos visuales, pero vamos, de forma intachable. Y decide, de repente, adaptar la novela de Alice Sebold, espero haberlo dicho bien, una historia íntima, oscura y profundamente humana y que lógicamente no tenía nada que ver con el cine que había hecho antes. El principal problema quizás que tiene esta película es que Peter Jackson se acerca a una película que relativamente es pequeña con unas armas demasiado gigantes y creo que ahí está el conflicto principal de la película. Pero bueno, ahora hablaremos un poquito más a fondo. La película nos cuenta la historia de Susie Salmon, una adolescente asesinada que observa a su familia desde una especie de limbo, podríamos decir. Desde el primer momento, como veis, la propuesta es bastante arriesgada, ¿no? O sea, la protagonista está muerta, la narración es en off y el conflicto personal no es la venganza, ¿no? Sino un poco más el duelo. No es una película de misterio, tampoco es un thriller clásico tal y como lo conocemos. Es una historia, digamos, sobre lo que queda después del terror, ¿no? Después del horror, después de lo inquietante en sí. Eso cuando funciona es demoledor, o sea, es demoledor. No tengo otra palabra para definir lo que se siente en ese momento. Sin duda alguna, Saoirse Ronan, que es la protagonista, está extraordinaria en su papel, logrando una interpretación más contenida, más inocente y mucha más melancólica. No grita ni exagera ni dramatiza en ningún momento y aún así transmite una tristeza constante que acompaña un poco la atmósfera de toda la película. Su Susie no es ningún fantasma vengativo ni mucho menos, ¿de acuerdo? Es una niña que echa de menos, que observa y que no entiende por qué su vida se acabó en el punto en que se acabó y cómo terminó. Ella es lo mejor de la película junto a Stanley Tucci, ¿de acuerdo? Que bueno, no voy a hacer spoiler ni nada de eso y creo que aquí no hay discusión alguna. Pero sin duda alguna, una de las grandes virtudes que tiene The Lovely Bones es cómo retrata el duelo y eso nos lleva a hablar de la familia. La familia está protagonizada por el padre que interpreta a Mark Wahlberg, de acuerdo, que está muy obsesionado, que está consumido por la culpa y también es incapaz de avanzar hacia ningún lado. También tenemos a la madre interpretada por Rachel Weisz, que la verdad está rotísima por dentro, por decirlo de alguna manera simple, que intenta buscar una forma de salir de ese estado, ¿no? Incluso si es desapareciendo por completo, intenta salir, huir de ese estado sentimental en el que está. Y por último tenemos a la hermana pequeña que a lo sucedido empieza como a crecer demasiado rápido, ¿no? Y aquí la película creo que acierta por completo, porque el crimen realmente no es el centro de la película, creo que tampoco tenía que serlo, ¿no? Es simplemente las consecuencias de ese crimen, ¿no? Lo que pasó después de ese crimen, todo lo que se llevó por delante. Stanley Tucci tiene el otro papel importante, ¿de acuerdo? No voy a entrar en spoilers 100%, pues por si acaso, porque es una película que creo que, bueno, tienes que descubrir en sí, ¿no? Pero si has visto el tráiler ya sabes a lo que me refiero. Y su trabajo es brillante, pero también problemático al mismo tiempo, porque no es ningún villano carismático, tampoco creo que sea fascinante ni exagerado, ¿no? Es algo más cotidiano, algo incómodo y algo muy perturbador. Pero siento que la película comete un error, ¿no? Que es mostrarlo demasiado. Porque lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que cuando el mal
se explica de todas las formas posibles o se explica de forma muy extensa, creo que pierde mucha fuerza, porque cuando se racionaliza de cierta manera creo que empieza a dejar de ser aterrador, y creo que lo que buscaba la película era justamente lo contrario, al menos bajo mi punto de vista. Pero bueno, ahora vamos a hablar yo creo, del punto más polémico de la película en sí, ¿no? Que es el cielo, por así decirlo, o esa especie de... sí, esa especie de cielo que tiene la película, ¿no? Porque el cielo, entre comillas, de The Lovely Bones es visualmente espectacular, está lleno de efectos digitales y es muy hermoso, pero también creo que es bastante frío. Y no sería ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Porque cada uno tiene la percepción que tiene del cielo, del limbo, lo que sea, pero creo que entra, ¿no? en una ruptura con la conexión emocional de la película, o al menos yo lo siento así, porque cada vez que la película nos lleva a ese mundo, a ese, digamos, estado físico, creo que el dolor se diluye bastante, y creo que el dolor realmente es lo que importa, ¿no? Porque como he dicho antes, lo que importa aquí no es el asesinato en sí, sino las consecuencias, el duelo. Y entonces en este punto la fantasía empieza a competir con la tragedia de forma ahí brutal, ¿no? Mano a mano, y para mí creo que es un error grave. The Lovely Bones no sabe qué quiere ser todo el tiempo, ni mucho menos, ¿no? O sea, a ratos es un drama intenso, una tragedia familiar, un cuento fantástico y también un thriller psicológico. Y hay que decir que no siempre encaja bien todas esas piezas, ¿de acuerdo? Porque el tono fluctúa mucho y eso impide que la película golpee más duro con el espectador, o al menos que golpee tan fuerte como debería. Pese a lo que me gusta, hay que decir que The Lovely Bones es una película bastante frustrante, ¿no? O sea, tiene grandes interpretaciones, un tema muy potente y momentos emocionalmente devastadores, pero es que también tiene exceso de efectos, decisiones narrativas que creo que no son acertadas o no están del todo bien enfocadas, y un miedo brutal a ser incómodo hasta el final. Y creo que esta historia pedía justamente lo contrario, ¿no? Menos espectáculo, menos cielo digital, mucho más silencio y también más humanidad. Aún así, es una película que merece ser vista, discutida y también sentida, porque aunque falle en muchas ocasiones, creo que lo hace intentando hablar de algo profundamente humano. Cómo seguir viviendo cuando alguien que amas ya no está, ya no puedes ni verlo, ni tocarlo, etc. Y eso es un tema importante, eso es un tema muy bonito de hablar, y un tema que sin duda alguna nos lleva a una película que, pese a lo que tiene, pese a sus fallos y también pese a sus aciertos, es una película que sin duda alguna te marca. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo.